Muy buenas noches, amables televidentes de la hora 22. Esta semana, como ustedes han visto, y las anteriores, en uno que otro programa hemos dedicado el espacio completo al tema de Haití, porque verdaderamente, como conversaba antes de iniciar esta entrega como invitado, muchas de las cosas que suceden en Haití tienen un reflejo directo acá en República Dominicana. Recibo con mucho agrado a don Edwin Parizón, quien fue embajador acá en República Dominicana, reside en República Dominicana y es una de las personalidades que más vigencia tiene tratando el tema que permanentemente está latente en Haití, su situación interna. Gracias, don Edwin, por estar en la hora 22. Un privilegio estar aquí de nuevo, así que con mucho placer estaremos compartiendo esos momentos para poder arrojar luz sobre lo que está pasando en Haití y posiblemente ver también otros temas de interés para los dos países de la isla. Cierto, cierto. En ese sentido, don Edwin, recientemente el Consejo de Ministros dio una especie de autorización a Ariel Henry, que está fungiendo las funciones de director de Haití, de presidente, de primer ministro, de mandatario, dentro de la situación no definida institucionalmente que hoy día hay allá. Esa autorización motivó que el señor Henry efectivamente produjera una comunicación donde solicita que Haití pueda ser intervenido de manera organizada y en el mejor sentido de la palabra, y sin embargo vemos que últimamente algunos senadores, que le tocará a usted decir si están vigentes o no, activos o no, se oponen a esa situación de que él no prosiga esa gestión. Ese aspecto de que ustedes soliciten la asistencia internacional, ¿cuál es la realidad hoy día? Bueno, eso ha provocado un debate muy interesante a nivel jurídico, legal y político en Haití, por el hecho de que, tal como bien has dicho, Gregory, ha querido confundir los papeles. Es un primer ministro, no es un jefe de Estado. Y de acuerdo a las previsiones constitucionales, eso le corresponde a un jefe de Estado hacer ese tipo de solicitud. Hay otros aspectos de la vida nacional en los cuales también estamos bloqueados, estamos parados por la falta de un jefe de Estado, tal como por ejemplo el nombramiento, designación de los jueces. ¿Qué ha pasado con esta solicitud? Primero, el documento firmado en Consejo de Ministros tiene una falta grave: no haber reconocido la misma existencia de la Policía Nacional y del Ejército. Tenemos un ejército que, a pesar de las críticas que podamos tener sobre esta iniciativa del asesinado presidente Jovenel Moïse, que eso ha sido una promesa de campaña, removilizar el ejército, y efectivamente ha podido de alguna manera reclutar miembros, y me parece que tienen que estar posiblemente 800 o 1000 miembros de ese ejército, que no tiene ninguna incidencia real. De todos modos existe. La policía haitiana, que tiene 16 o 18 mil agentes, también existe. Y sí estamos pidiendo un apoyo de la comunidad internacional. Tenemos que definir cuál va a ser el rol o definir las condiciones en las cuales esa fuerza internacional va a operar, estando en un territorio, en nuestro territorio, que ya tiene fuerzas, cuerpos del orden y su ejército. Entonces, esos son los primeros errores. Lo segundo es que tampoco se ha definido la duración de esa misión militar especial. En la misma carta que envió
el primer ministro Ariel Henry. Felizmente, que la reacción de la comunidad internacional, tanto del secretario general, el señor Guterres, en su carta al presidente del Consejo de Seguridad, hay un elemento fundamental. Y esto no es solamente las naciones, no son solamente las Naciones Unidas, sino algunos países, y especialmente Estados Unidos y Canadá, insisten en decir que cualquier acción que se podría llevar a cabo necesita obtener el acuerdo de todos los sectores haitianos, para que justamente la comunidad internacional no sea luego acusada de hacer una intervención no deseada. Otro elemento muy importante es que ¿a quién representa el actual gobierno? El actual gobierno, que es un gobierno totalmente aislado, ya ni siquiera cuenta con el apoyo de sus aliados. Mucha gente quizás no entendieron de que el gobierno logró un acuerdo que se llama el Acuerdo para una Gobernanza Pacífica con algunos de los antiguos opositores a Jovenel Moïse. Es el acuerdo del 11 de septiembre. A través de ese acuerdo, el primer ministro logró reunir alrededor de él algunas de esas antiguas figuras conocidas en el mundo político haitiano, como André Michel, o como Edmond Bozil, o como Nenel Kassi, un antiguo senador. Son personas que estaban en las calles haciendo las movilizaciones en contra de Jovenel Moïse, pero estos aliados se retiraron del acuerdo porque dicen que el primer ministro Ariel Henry no respetó ni una cláusula del acuerdo firmado. Ya sin hablar del conjunto de la clase política que desde un principio había rechazado la forma en la cual Jovenel Moïse llegó a la dirección, a la jefatura del gobierno. Porque ¿qué ha pasado? Tuvimos el magnicidio que impactó Haití y también fue una noticia impactante para la región y para el resto del mundo. Un presidente asesinado en las condiciones que sabemos. En una coyuntura donde los demás poderes del Estado eran inoperantes. El Parlamento había caducado, el Poder Judicial, faltaban jueces que nombrar. Entonces, es una situación sin precedente, no prevista por la Constitución. Y cuando se dio la discusión, la lucha de poder entre Claude Joseph y Ariel Henry, la comunidad internacional decidió apoyar a Ariel Henry y de esa manera, sin haber propiciado un diálogo interhaitiano, sin haber buscado un medio más consensuado para manejar la crisis, pues llegó Henry en la jefatura del gobierno en una situación, yo diría, de rechazo de la mayoría de los actores políticos, menos los que entraron en el acuerdo con él. Pero es que quizás hasta sin quizá, don Edwin, no hay condiciones para conciliación, para sentarnos en una mesa de conversación, sin decir que Henry es el responsable o no es el responsable, sino las condiciones que existen en estos momentos en diferentes sectores, todos afectados, entiendo, por la convulsión interna, básicamente, de los grupos candentes que hasta las estaciones de combustible y el centro principal de combustible está tomado por ellos.
¿No será esa la situación? Bueno, no teníamos todavía esa situación No. y también esa percepción de la incapacidad de los haitianos en ponerse de acuerdo ha sido totalmente desmentida, ha sido totalmente descartada, porque en Haití se hizo un ejercicio sin precedente también en el marco de esa crisis. Es lo que se llama el Acuerdo Montana. Más de 1,000 representantes de distintos sectores de toda la nación. No estamos hablando solamente de la llamada República de Puerto Príncipe, donde todo se concentra, sino varias asociaciones campesinas, la sociedad civil, el parte del empresariado, las iglesias, todos esos actores, a través de talleres regionales. Y luego al final produjeron un documento de propuesta de salida a la crisis, sobre todo proponiendo una forma de manejar la transición. Eso fue en 2021. En el 2021, Ya. eso el 11 de septiembre del 2021. Una forma de manejar la transición con un ejecutivo bicéfalo, es decir, con un jefe de Estado y un jefe de gobierno, tal como prevé la Constitución, tal como define la dirección gubernamental o la gestión del Estado. Además de esto, lo que el Acuerdo de Montana previó es un comité o un grupo de vigilancia de las acciones del Ejecutivo. Porque al no tener el Parlamento, y ahorita usted preguntaba sobre si el Senado tiene validez o no, bueno, efectivamente hay una tercera parte del Senado que mantiene su vigencia. Y esa tercera parte del Senado muchas veces no ha sido tomado en cuenta. Pero para apoyar esto, y a sabiendas que ya a nivel de la Cámara de Diputados no hay diputados, la Cámara está básicamente, bueno, está inoperante, entonces se previó en el acuerdo un grupo que tendría el papel de vigilancia de las acciones del gobierno. Todo esto, yo insisto en decir que es por primera vez que se ha logrado en Haití y nos hemos dicho, pero ¿por qué la comunidad internacional no ha querido acoger y apoyar esa iniciativa? Raras figuras, a pesar de su influencia, pero es alguien que debemos de citar para el buen entendimiento de la teleaudiencia. Hay un funcionario del Departamento de Estado que fue enviado a Haití para ayudar en el manejo de la crisis. Ese es el embajador Daniel Foote, que se quedó varios meses en Haití promoviendo el diálogo y que tenía una apreciación muy especial para lo del Acuerdo Montana, y intentó vender esa propuesta a sus quién superiores. representaba el senador, el representante Daniel Foote? Daniel Foote, al Departamento de Estado. Ya. Es un enviado especial. Fue enviado especial de la administración Biden sobre el dossier de Haití. ¿Permanece renunció. él en Haití No, todavía? ya no. Renunció a raíz de la situación que se dio en la frontera mexicana-estadounidense, cuando lo de los caballos y todo esto, entendió que eso no debió de suceder, y su renuncia forzó a una excusa del presidente Biden y algunas acciones que se tomaron entre paréntesis. Bueno, la situación hoy es que hay de nuevo una visita de una delegación de los Estados Unidos, presidida en este momento por el señor Nichols,
a raíz de la carta de solicitud de asistencia. Exactamente, exactamente. Y ya se ha reunido con varios actores políticos, incluyendo, y por eso lo estoy mencionando, incluyendo a los miembros del directorio del Acuerdo de Montana. Es más, en el Acuerdo de Montana, además de la propuesta de salida de crisis, se ha hecho también una elección simbólica. Entonces, el Acuerdo de Montana tiene un presidente, que es el economista Fritz Jean, un ex gobernador del Banco Central, una figura de prestigio en ¿Cuál Haití. es el nombre de él? Fritz Jean, Ya. conocido y respetado en Haití. El primer ministro del Acuerdo de Montana es un ex senador que también ha tenido una trayectoria, yo diría, satisfactoria en el plano político. No es una persona que se ha vinculado con ninguna situación cuestionable moralmente ni políticamente. Y estamos hablando del senador Steven Benoit, que en un momento dado lideró una lucha a favor de un aumento salarial en Haití, y uno de sus éxitos políticos es haber logrado una nueva ley de aumento salarial. Esas dos figuras también fueron invitados para una consulta por la Comisión Norteamericana. Entonces, don Edwin, disculpe que le interrumpa un poco. Ese curso que está tomando la participación de la Comisión Norteamericana, que en estos momentos está en Haití, es lo que se puede decir la respuesta, por lo menos de Estados Unidos, a la petición de intervención que ha solicitado el primer ministro. O esa comisión, también le pregunto, ¿tiene alguna relación o instrucción directa del señor Guterres, secretario general de la ONU? No. Ya viene, digamos, en el marco de las relaciones bilaterales Estados Unidos-Haití. No podemos... Y esa acción entonces y actuación y decir presente frente a la situación de Haití por parte de Estados Unidos, ¿se había repetido en el pasado reciente o hacía tiempo que Estados Unidos no daba manifestaciones tan evidentes de prestar atención a la situación haitiana? No, al contrario. Acabamos de hablar de una figura que fue de Daniel Foote. Pero renunció. Sí, renunció. Desde la renuncia no nombraron a otra persona como enviado especial del Departamento de Estado. Y ahora envían una comisión. Enviaron una comisión. Pero es la segunda vez que esa comisión llega en Haití. ¿Y qué expectativa tiene el gobierno o tiene en los sectores distintos de Haití con la presencia de una comisión haitiana? Bueno, el gobierno lo que busca, tal como decíamos al principio, la solicitud de ayuda del gobierno es para sus propios intereses, es para mantener el statu quo, es para mantenerse en el poder, con el control del país, mientras que todos los demás sectores nacionales ven que esa solicitud no es necesaria por la capacidad numérica de la policía en relación a los criminales, a los bandidos que forman parte de las gangas. Los bandidos andan como armados, armados, claro, con armas sofisticadas, sí. Que quiero que usted me diga de dónde vienen esas armas, y andan como Pedro por su casa, y el ejército aparentemente mira para un lado y la policía ni qué decir. Ese aspecto, vamos a pausarlo, porque debemos hacer una pausa para entonces retornar en ese punto con Edwin Parguizón, ex embajador haitiano aquí en la República Dominicana. Venimos en breve. Don Edwin Parguizón,
da la percepción de que tanto el ejército como la policía haitianas no tienen en estos momentos ninguna incidencia. ¿Es así? No es así, no es totalmente así. La policía en los últimos 2 meses, diríamos, ha tenido varios operativos exitosos. Es lamentable que algunos bandidos han caído, no es eso que se busca. Sin embargo, en ese tipo de enfrentamiento, sobre todo el desafío con el espíritu desafiante con el cual actúan esos bandidos, pues ha llevado a la policía haitiana a usar todos los medios a su alcance para poder enfrentar los gangueros, los jefes de ganga y sus miembros. Muchos civiles inocentes también han caído. Sí, pero mucho más por responsabilidad de los miembros de las gangas. Entonces, ¿qué ha pasado con la policía? La policía necesita, y en esto todo el mundo en Haití básicamente estamos de acuerdo, se necesita un acompañamiento de la comunidad internacional en términos tecnológicos, técnicos, logísticos. En esos 3 aspectos es importante la ayuda, el acompañamiento de la comunidad internacional. Pero los expertos en materia de seguridad en Haití, que entiendo que la comunidad internacional debe de escuchar, entienden que no hace falta gastar la millonada que se ha gastado en la MINUSTAH durante varios años. ¿Quién entonces controla esos bandidos? ¿Y quién los sostiene? ¿Quién los auspicia? Bien, vamos a ver esto, sobre todo que los Estados Unidos han anunciado la anulación del visado de varias personas. Los nombres todavía no han sido publicados, pero algunas informaciones han sido filtradas a los medios para crear mayor presión. Por ejemplo, se dice que hay 2 ministros del actual gobierno que han sido afectados. ¿Y por qué razón el cancelamiento de estos visados? Por sus relaciones con las gangas. Siempre lo hemos dicho, y particularmente lo hemos dicho aquí en la República Dominicana, que el régimen PHTK, el régimen actualmente en el poder, ha promovido la proliferación, el crecimiento de las gangas a través de una confederación. Eso nunca se ha visto en otro país del mundo, donde las gangas se han confederado a una federación de gangas. El barbecue dirige el G9 y Familia, que es una federación de varias gangas, que aparentemente tiene 9 gangas, y esta iniciativa de federar las gangas ha sido aupada, ha sido apoyada de alguna manera por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Haití, y lo ha integrado en un informe al Consejo de Seguridad. Claro. ¿Y eso se conoce? Eso se conoce en Haití. Eso se conoce. Usted preguntaba ahorita sobre de dónde vienen las armas, pero todo el mundo sabía hace más de 2 años que las armas nos provienen del sur de la Florida. Mire, hay una opinión sobre quién y cómo se sostienen y se incitan a esas gangas a permanecer de manera intocable en Haití. Esa opinión usted la va a escuchar ahora por parte de un ex candidato presidencial, compatriota suyo también, el señor Jean Bertin, para que usted me diga qué opinión le merece lo que el señor Bertin al respecto nos dijo hace unos días aquí en la hora 22. Adelante, señor director. Si el primer ministro quería hacer el trabajo, lo pueden hacer. Eliminar esos grupos, pero hay forma de hacerlo.
Si tú eliminas nada más físicamente el grupo, el chericiero, cualquier de esos, otro va a aparecer. Es la ONG que hay que controlar, porque en Haití hay 60, 80, 200 ONGs, pero hay como 4 o 5 que están haciendo eso, no todo. Hay como 4 o 5 metidos en el centro de los ONGs que están ayudando a Haití, que están financiando la delincuencia en Haití. O sea que si esas cabezas de bandas que vemos en los programas de televisión, en los reportes de periódicos, físicamente desaparecen, hay ONG que propician que vengan nuevas caras a hacer lo mismo que están haciendo. Pero es claro. Y entonces, ¿por qué el gobierno no ataca a las ONG? Eso es lo que le estoy diciendo. Usted me ha preguntado cómo se puede volver Ya. a funcionar tranquilamente. Eso es controlar a las ONG, dile que se vaya del país y entonces se corta el contacto entre esos muchachos y los ONGs, las ONGs. Porque no son políticos ni tampoco. Mira, están diciendo que son empresarios que están haciendo eso, que están financiando esos muchachos. Es mentira también. Tenemos una lectura muy diferente, ¿eh? Bueno, si habla de ONG, no sé de cuáles de las ONG que está hablando, pero... Él no las menciona, sí, nominalmente, no las menciona nominalmente, pero sí dice que hay 4 o 5 sí, de las más importantes. Bueno, de las más importantes estamos hablando de ONGs europeas, ONGs americanas y canadienses, que son las que quizás tengan mayor financiamiento y que tienen más proyectos a nivel nacional. Entonces, nunca se había tocado el sector de las ONG como un sector que participe, que esté implicado en el asunto de la destabilización política en Haití. ¿A usted no le consta? No, la primera vez que escucho esto, la primera vez. Lo que sí siempre se ha dicho en Haití es que ¿de dónde vienen estos grupos armados? Estos grupos armados pues han comenzado como agentes de seguridad de algunos políticos y como grupos de protección de algunos actores económicos, sobre todo cuando los hombres o mujeres de negocios tienen sus negocios en las zonas, en los barrios populares, en las zonas que podríamos llamar zonas calientes. Y utilizan a esos jóvenes para proteger sus negocios. Muchas veces cuando hay manifestaciones, uno ve que hay negocios que nunca son tocados, aunque estén en el itinerario de las movilizaciones, porque hay personas que están para proteger y que entre los manifestantes, entonces hay personas que están ahí para esos fines. La manera que reciben las armas las gangas es a través del contrabando portuario. Los puertos, ¿quiénes los controlan? Los puertos son controlados por el Estado y hay puertos privados, puertos controlados por importantes grupos económicos que son manejados por familias económicamente poderosas que todo el mundo conoce en Haití. Estas armas, ¿de dónde provienen? Ya sabemos que provienen de los Estados Unidos. Entonces, esos jóvenes criminales y bandidos, uno ve, para usar un término muy dominicano, le ve la pinta, ¿no? En sus videos. Sí. Andan en sandalias, andan en pantalón corto y tienen un M16 en la mano. Y no tienen la capacidad económica de conseguir esos armamentos si efectivamente no hay una fuente financiera que los apoya y no hay una estructura que permita que las armas nos lleguen desde los Estados Unidos. Y lamentablemente, toda la documentación que existe hasta ahora, documentación periodística,
investigaciones que se han hecho a través de la DCPJ, que es la Policía Judicial Haitiana, y ahora datos de inteligencia de los Estados Unidos con un listado. Entonces, en ese listado no aparece ninguna ONG. Aunque el listado, tal como le decía ahorita Gregory, todavía no se ha hecho público, pero las filtraciones que nos llegan, pues indican que hay hombres de negocios, hay antiguos y actuales senadores, hay antiguos y actuales ministros. Esto, pues, tiene que ser manejado, tiene que ser resuelto, tanto en el plano local como también en el plano internacional. China había pedido una lista. China pidió en la última reunión del Consejo sobre Haití, del Consejo de Seguridad, pues pidió la lista de las gangas, una lista que todo el mundo ya conoce, porque hay un mapeo. Y en todo ese escenario que usted describe con tanto detalle específico, ¿cuál es el papel de Ariel Henry? Lamentablemente, se ve a Ariel Henry en esos momentos como quien asegura la continuación del PHTK en el poder, el régimen PHTK, y como quien también prepara el próximo proceso electoral o busca influir en el próximo proceso electoral para que perdure en el poder el PHTK. Es esa percepción, es así que lo ven, lamentablemente, porque 15 meses después de su instalación no tiene ningún elemento que pueda demostrar su liderazgo, que pueda aportar como pruebas de cómo ha avanzado en el manejo de la crisis. El primer ministro, Henry, vuelvo con él, ¿enfrenta abierta y directamente a las gangas? Hasta ahora no hay forma de decirlo. Hubo un discurso ¿Qué se ha dicho? Varios domingos de él pidiendo paz y calma. Sí, pero también en Haití se ha dicho, y esto no son tan solo rumores, que muchas veces el gobierno ha tenido que pagar peajes a las gangas. Vamos a recordar lo que le sucedió a Ariel Henry el año pasado. Sí. Iba a un acto oficial el día de Dessalines. Hacer una ofrenda. Sí. No pudo hacerlo. Yeah. Y aún se ha dicho que a pesar de haber recibido el pago del peaje, Barbecue impidió que la delegación pudiera llegar a su punto final, y él mismo fue a hacer lo que es una ofensa a la memoria de nuestro patricio, y Barbecue lo hizo en lugar del primer ministro. ¿Y qué ha pasado con Barbecue hace un año? Está ahí, no se esconde, participa en las manifestaciones que su grupo organiza, y ahora bloquea la terminal de Vareux. ¿Cuál es la situación? Esa terminal de combustibles, ¿en qué consiste? ¿Usted la puede describir y cuál es la situación que hoy vive? Bueno, es el depósito, es el lugar donde se almacena los carburantes que llegan para las distintas compañías. Yeah. Los carburantes refinados, porque ustedes no refinan. Exactamente, sí. Y desde ahí, pues, los camiones los transportan hacia las distintas estaciones de gasolina. En todo el país. En todo el país. ¿Y cuál es la situación hoy día? Bueno, no se ha podido distribuir la gasolina hacia las bombas, y hay una penuria de gasolina que afecta la vida nacional a todos los niveles. Sobre todo que estamos en un país que tiene muchos problemas de energía eléctrica, y que los hospitales utilizan en todos los hospitales, bueno, hasta en los países
desarrollados. Siempre hay que tener una planta eléctrica. ¿Qué información, don Edwin, usted tiene ante esa tenebrosa realidad que los combustibles están capturados y no se les da salida? Si el gobierno va a tomar alguna acción al respecto. No, es que ellos hicieron una zanja muy amplia, lo cual impide que los camiones puedan entrar y salir. Y la policía haitiana todavía no ha montado algún tipo de operativo, porque también hay que ver que es un lugar, en la zona viven mucha gente, hay cierta concentración de población. ¿En qué lugar está ubicado? Está en, bueno, ¿cómo ubicar a Vareux es como si fuera la salida hacia el norte de la capital, para la gente que quizás conocen muy bien a Puerto Príncipe, pero es una situación que afecta. ¿El puerto está cerca? El puerto no está muy lejos, no está muy lejos, sí. Pero, ¿y entonces cuál va a ser la definición? Porque ustedes se van a quedar sin combustible prácticamente, o se habrán quedado ya casi sin combustible. Sí, no, hay una penuria seria, hay una rareza de combustible en Haití, y ya se comienza, se siente, hablaba ahorita del sector salud de los hospitales, claro. Y es sumamente preocupante. Hasta ahora, Henry no ha podido ofrecer la respuesta a esa situación, pero hay mucha confusión. Entonces se ha dicho que también quizás eso pudiera formar parte de un plan del gobierno para poder justificar la solicitud de ayuda internacional. Porque en el fondo, la ayuda internacional lo que busca es mantener a ese equipo en el poder, para luego incidir en las elecciones para que el régimen PHTK pueda perdurarse en el poder. En el fondo es eso que hay a nivel político. Por tal razón, los demás actores políticos, pues, y con razón, han explicado que no hace falta una ocupación militar de Haití, porque tenemos la capacidad para responder a esa situación. Si no hay una politización de la policía haitiana como lo hay ahora. ¿Usted es partidario de esa tesis? No, totalmente. Estoy diciendo, y esto a partir de los datos que los expertos en materia de seguridad haitianos nos dan. Cuando hago la consulta con ellos, me dicen, Edwin, no hace falta. Eso es, se puede resolver ese problema en Haití porque hay un mapeo de las gangas, se sabe cuántos son y se sabe cómo hacer una ofensiva, cómo montar operativos en los lugares estratégicos donde se encuentran sin crear daños colaterales en la población civil. Bien, mire, vamos a continuar en ese mismo punto después de la pausa, don Edwin, para que usted termine de desarrollarlo, porque verdaderamente la comunidad internacional, desde este lado, nosotros, lo que estamos esperando es que en cualquier momento llegue la fuerza internacional y entre en Haití. Pero la tesis que usted plantea con mucha firmeza, entonces pone a pensar a uno, pero ¿y entonces cómo será posible realizar eso? Y eso es lo que quiero, ese aspecto que usted explique. ¿Cómo podría entonces, que ya ha empezado a mencionarlo, realizarse una estabilización de Haití sin intervención? Venimos en breve con Edwin Parisson. Usted planteaba hace unos momentos que no es necesario para controlar la situación dentro de Haití y estabilizar la nación para luego proceder a realizar elecciones,
que haya una intervención internacional. Pero ¿cómo puede lograrse eso? Porque esa tesis suya, el televidente, estoy seguro en su gran mayoría, la escucha con escepticismo y dice, no creo que pueda ser así. Sí, sí, en comparación cuando se ve las imágenes de lo que está pasando en Haití y todo, yo diría, todo el bombardeo informativo que hay sobre esto. Eso me recuerda cuando veo a la manera que algunos medios internacionales van en busca de entrevistar a Barbecue, entonces me recuerda lo que se hizo con Guy Philippe en su tiempo. Ya. Exactamente igual. O Entonces, se está crearon una reeditando figura. esa situación. Sí, crearon una figura, un grupo de rebeldes que están luchando en contra de Aristide. Entonces, los presentaron como los salvadores y ahora ¿dónde está Guy Philippe? Preso por tráfico de drogas en los Estados Unidos, lo cual en el momento que lo estaban utilizando sabían. Y sabían que también la mayoría de los que están en las gangas son personas vinculadas al bajo mundo, a la criminalidad, los secuestros. En los Estados Unidos acaban, ya hace varios meses, pidieron en extradición al tal John Young. El John Young ya estaba preso, pero se entiende, y todos los datos de inteligencia indican que fue él quien planificó el secuestro de los misioneros norteamericanos. Ya. Los 17 que pasaron. Fue entregado mes. en extradición. Oh, sí, hace ya varios meses. Y hay 2 o 3 que fueron arrestados también aquí en la República Dominicana y fueron enviados a los Estados Unidos. Hay, fuera del barbecue, hay otra figura conocida de ese mundo que es Lamo Sonju. Lamo Sonju es el número 2 del grupo Katsamaroso, responsable del secuestro de los americanos. También la misma historia de los americanos, que fue muy cuestionada al final, cómo salieron del lugar. Sí, muy cierto. Es una cosa milagrosa, milagrosa, sí. Porque caminaron en la noche. Entonces, todo esto pone muchas zonas de sombra, muchas zonas gris, zonas que son elementos que uno no logra entender y por todas esas razones, pues hay dudas válidas, hay reservas válidas sobre esta solicitud de intervención, solicitud de ayuda especial, sin tener, digamos, un informe de quienes manejan realmente la seguridad del Estado. Porque si el documento del Consejo de Ministros había mencionado que bajo informe, con el informe del jefe de la Policía Nacional, con el informe del general responsable del Ejército Nacional, que asumen una incapacidad técnica, pero no hay esto, no hay, es una decisión totalmente política, sin una base realmente técnica. Con el interés que usted indica. Con el interés que hemos indicado. Y entonces, ¿cómo se podría lograr la readecuación de la situación interna de Haití sin una intervención? Porque eso es lo que crea escepticismo. Sí, bueno, la despolitización de la policía. Debe de haber primero un cambio en la dirección de la gestión de la transición. Es lo que propone el Acuerdo Montana. O sea, el Acuerdo Montana viene con la solución. Habría que mover a Ariel Henry. Totalmente, totalmente, cambiar al gobierno. Pero aparentemente él es el que tiene la sartén por el mango. Sí, pero con el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, nosotros, los esfuerzos que estamos haciendo hace varios meses es hacer que la lectura, es hacer que la mirada que la comunidad internacional tiene sobre la situación haitiana cambie.
Y para esto se necesita de los aliados de la misma región, los aliados que se sienten afectados por esa situación. No pueden mantener una posición similar, una posición exactamente igual a otras potencias que tienen influencia en la política nuestra. ¿Y a quiénes usted se refiere específicamente? Bueno, a varios países de la región que han estado, digamos, muy interesados en tratar de ayudar en la cuestión haitiana. Pero no podemos ¿y dejar... podrían incidir, señor Parison, esos países primero estarían los vasos comunicantes? ¿Cuáles serían los vasos comunicantes? ¿Con quién hablar? ¿Con el sector que usted indica, de quienes están siguiendo el acuerdo de Montana, la comisión del 11 de septiembre? Sí. ¿Sería claro, a través de ellos? Sí, a través de ellos. Pero obviando entonces la parte institucional de lo que queda, que sería el gobierno. Es hacer un diálogo, es provocar un diálogo. ¿Y quién gestionaría entonces esa medida que usted propone, esa gestión? ¿Quién lo propiciaría? Podría ser, por ejemplo, el Vaticano, podría ser alguna otra instancia que no ha tenido una participación parcial en la política nuestra. A propósito, ¿el Vaticano tiene alguna comunicación con la situación haitiana? No ha tomado posición política. ¿Hay nuncio actualmente en Haití? Claro. El nuncio tuvo que escribir recientemente al Ministerio de Asuntos Exteriores porque en su zona, en la zona de la nunciatura, una ganga había anunciado que, la nunciatura se sintió, yo diría, un poco amenazado con lo que está pasando en su alrededor. Y escribió formalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir que activen todas las medidas de seguridad para proteger al personal que está en la nunciatura. El Papa, particularmente, pues desde el punto de vista, yo diría, espiritual, desde su rol de pastor principal de la Iglesia Católica en el mundo, ha mantenido a Haití en sus oraciones y ha mostrado preocupación por la situación haitiana. Entonces, la Comisión Norteamericana, ¿le da a usted importancia en este momento a que pueda concitar un hilo comunicante entre los sectores? Es lo que se está buscando. Es lo que se está buscando. Y hasta se habla de la posibilidad de que, como resultado evidente de esta misión, pueda moverse algunas cosas en el gobierno. Todavía no sabemos qué puede pasar, pero lo más importante para nosotros, los que no queremos una intervención en Haití, es que tanto el señor Guterres como Canadá y Estados Unidos piden para que pueda darse esa intervención que algunos desean, piden que haya un acuerdo. Y ese acuerdo, el acuerdo a favor de la intervención, yo lo veo muy difícil. Porque, les decía ahorita, si se hace un sondeo en la población, sería un 5% frente a un 90%. Entonces, no puede haber acuerdo sobre la población no quiere intervención. La población no quiere. Porque la población entiende que la intervención no sería para proteger, a pesar de que la población es quien sufre más la situación en la cual nos encontramos. Pero la gente tiene su inteligencia natural. La población en Haití, ese grueso de personas que sufren esa situación en todos los sentidos, ¿piensa usted o teme usted o deduce usted que podría activarse en algún momento y en uno o en otro sentido salir a las calles a tomar parte para que las cosas cojan un curso que les beneficie a la mayoría? Sí, bueno, la población ya se ha estado expresando. Es una población movilizada desde el mes de agosto y han logrado
parar como forma de demostrar su inconformidad con el gobierno, han parado la vida nacional a través de ese medio de lucha que se ha implementado desde el 2008 en Haití, que se llama PEILOC, donde todo está parado y a través de su creatividad ha montado paredes en las avenidas principales o en las carreteras. Pero con Es una actividades violentas. A veces no se puede evitar esa violencia, pero lo más importante es ver esa movilización y la cantidad de personas que rechazan a un gobierno, que entienden que es un gobierno que no ha podido aportar soluciones a sus problemas hace 15 meses. Y por tal razón se pide un cambio profundo en la dirección gubernamental. Bien, don Edwin Parizón, agradezco su exposición, sus planteamientos en esta noche, porque verdaderamente han sido muy didácticos. Es el interés de nosotros precisamente que desde su punto de vista, desde su sentir y con conocimiento de causa por la información que tiene de lo que sucede en Haití, comparta esos datos, esos reflejos de qué verdaderamente está sucediendo en la nación hermana Haití, que es su pueblo, nuestro vecino. Así que muchas gracias. Con gusto. Y espero, no muy lejano en el tiempo, que usted retorne para que actualicemos estos puntos de vista que en esta noche usted ha expuesto. Con mucho gusto. Bien, señores, hasta la próxima entrega de La Hora 22.